Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un unboxing de este paquete que me ha llegado. No sé muy bien qué es porque estoy esperando varias cosas. Lo que está claro es que son palas, lo único no sabemos de qué marca. Así que nada, vamos a abrirlo y comentamos un poquito sobre esto que nos haya llegado. Tenemos por aquí las nuevas palas de Sane 2024. Voy a sacar todas para que tampoco ocupe mucho la caja por aquí, así que nada, voy a sacarlas y vemos todas las palas. Ya tengo todas por aquí, vamos a ver cuáles son las que nos han llegado porque obviamente no está toda la colección completa, así que las vemos todas y luego comentamos un poquito sobre cada una de ellas. La primera que tenemos, la Assassin Classic, en este caso modelo 12K. Aquí tenemos otra Assassin Classic, en este caso modelo 3K, un poquito más dura debería ser en principio. Otra de línea Classic, la Aggressor, con carbono también 3K. Luego aquí tenemos un modelo de los especiales de este año, como es la Aggressor 7 edición de Juan y Rubini, con este color rojo metalizado. Bastante bonita, tengo que decir, aquí en persona. Esta es muy bonita. Es la Aggressor 7 Black. Muy bonita en persona, tengo que decir. Diría de las que más. Y por último tenemos aquí la Cinetic 28 de Javi Ruiz, quizás la que más llame la atención de la colección nueva, con este perfil variable que ahora veremos. Así que nada, vamos a comentar un poco sobre todas las que nos han llegado. Empezando primero por la línea Classic, la primera que nos ha llegado es la Assassin 12K, una pala que si empezamos por abajo trae una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, un puño de tamaño estándar, un corazón simple en V y luego en las caras tenemos este acabado brillo, carbono 12K y un núcleo compacto, como llaman ellos, para que nos aporte ese tacto algo más seco. Además también tenemos esta distribución de agujeros que, como veis, tiene los agujeros más separados en esta zona de impacto para aportar así algo más de rigidez y que la pala también nos dure algo más. En cuanto al balance de esta pala, está sobre los 26,5 centímetros, lo que ya sería un balance medio alto para este formato híbrido. Y en cuanto al peso, va desde 355 hasta 375 gramos. Y luego en cuanto a la estética, tenemos, como vemos, una pala algo más simple en cuanto a colores que las líneas algo más premium, ya que no tenemos acabados cromados ni colores brillantes. Tenemos un rojo granate con la combinación del blanco y también color crema, además carbono visto para las caras de la pala. El siguiente modelo que nos ha llegado sería un poco lo mismo que teníamos antes, una Assassin Classic, lo único que esta sería la versión 3K. Para el puño y la cuerda tenemos igual, una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, un puño de tamaño estándar, un corazón simple en V, mismo patrón de agujereado con el mismo acabado brillo, lo único que en esta pala tenemos, aparte del núcleo compacto, un carbono 3K, por lo que en principio esta versión debería ser un poquito más dura que la que hemos visto anteriormente. El balance se mantiene igual sobre los 26,5 centímetros y el peso es el mismo, desde 355 hasta 375 gramos. Lo único que esta versión, como digo, debería ser un poquito más dura, con algo más de respuesta en ataque que la versión 12K. También, como vemos, cambia estéticamente. A mí esta me gusta un poquito más, tengo que decir, con esta combinación del gris, el blanco y el carbono visto en las caras. La siguiente que nos ha llegado también pertenece a la línea Classic, lo único que ya cambiamos de molde. Tenemos el molde de la Aggressor, una pala que en cuanto a la cuerda mantiene la misma, de tipo soga con nudo corredizo, un puño también de tamaño estándar. En cuanto al corazón ya tenemos algo de cambio, con este refuerzo vertical que sirve para aportar algo más de rigidez a esa franja central de la cara de la pala. Y luego, si nos vamos a la cara de la pala, tendríamos un carbono 3K con un núcleo compacto, igual que la última Assassin que hemos visto, y luego tendríamos un acabado liso brillo para la cara de la pala. Mantenemos el mismo formato de agujereado, con estos agujeros más separados en la zona central, y estéticamente tenemos ahora una combinación del color azul con el Sane en color crema y también detalles en blanco. En cuanto al balance de esta Aggressor Classic 3K, es un poquito más alto que el de los anteriores modelos, en torno a los 26,8 centímetros, una pala ya de balance medio alto, y en cuanto al peso se mantiene igual que las anteriores, de 355 a 375 gramos. El siguiente modelo que tenemos por aquí ya es uno de los modelos especiales de Sane de este año, pertenece a una línea más premium y es la Sane Aggressor 7 de Juan y Rubini, una pala que, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, en este caso
contiene el logo de Sun en la cuerda. Tenemos un puño que es de tamaño estándar, corazón característico del Aggressor con el refuerzo vertical para aportar más rigidez a la franja central. Y en cuanto a las caras, para este modelo ya tenemos un carbono 12K Extreme aluminizado, acompañado de un núcleo que ellos llaman elástico compacto. Este núcleo en principio lo que nos va a hacer es que a una baja velocidad notemos que la pala tiene algo más de salida de bola, se vuelve un poquito más cómoda, pero en cuanto subimos la intensidad de golpeo, apretamos algo más en algún golpe, el núcleo, como dice su nombre, se vuelve algo más compacto y esto hace que nos aporte un tacto más seco, como si notáramos la pala algo más dura, por lo que la respuesta en ese juego rápido debería ser algo más decente de lo esperado, una pala, digamos, más polivalente. También en las caras contaremos con este rugoso de tipo 3D compuesto por el logo de Sane y estos detalles en este rojo brillante que la verdad hacen que la pala sea muy vistosa en persona. Estéticamente me parece muy bonita y es una pala que en cuanto al balance tengo que decir que es la que menos balance tiene de las Aggressor que nos han llegado, con un balance en torno a los 25,7 centímetros. En la mano es la que se siente más manejable de todas y el peso se mantiene desde los 355 hasta los 375 gramos. Pasando con el siguiente modelo, para mí la más bonita estéticamente de las que nos han llegado, la Aggressor 7 Black, una pala que si empezamos por abajo trae una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, también con el logo de Sun en la cuerda, un puño de tamaño estándar, corazón característico del modelo Aggressor con el refuerzo vertical para aportar más rigidez a la zona central de la cara de la pala. Y en cuanto a las caras, para esta pala contamos con un carbono 6K, deciros que no os lo he dicho en el modelo anterior, el carbono también es visto por la zona del marco, cosa que hace que estéticamente la pala sea muy bonita. Y para esta pala también contaremos con un núcleo que ellos llaman híbrido compacto de tipo sándwich. Tenemos una goma algo más blanda en la zona exterior y goma más dura en la zona interior. Esta pala se nota algo más dura que las ediciones que hemos visto anteriormente de Juan y Rubini. Para mí esta yo creo que es la que recomendaría más para un jugador un poquito más agresivo dentro de los modelos de la Aggressor, porque al tacto es la que se siente algo más dura. También deciros que el balance en esta pala es algo más alto que en la de Juan y Rubini, esta estamos ya en torno a los 26 centímetros, un balance medio. Y deciros también que contaremos con una rugosidad de tipo 3D, aunque en este modelo se nota algo menos por el acabado brillo, por lo que diría que es un 3D leve. Y en cuanto al peso, también está disponible desde 355 hasta 375 gramos. Y por último, el modelo que yo creo que quizás más llama la atención, como es esta Cinetic 28, la pala de Javi Ruiz, el modelo que trae más cosas distintas de la nueva colección. Si empezamos por abajo, trae una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, también con el logo de Sane, un puño que en este caso se siente un poquito más largo que en el resto de modelos, y luego tenemos este corazón que es algo más robusto que en otros modelos que hemos visto, también simple en V, pero como vemos ya tenemos estos perfiles más planos, es un corazón más cuadrado, más grande, como digo, y en esta zona, como veis, tenemos un perfil de 38 milímetros. Si nos vamos a la zona central del marco, vemos que se estrecha, ya que el perfil aquí es de 28 milímetros, y si nos vamos a la cabeza, vemos que se vuelve a ensanchar por este refuerzo y hace que la pala en esta zona tenga un grosor de 35 milímetros, por lo que tenemos un perfil variable en esta Cinetic 28. Este perfil variable, según nos ha comentado Sane, sirve para aumentar la rigidez de la pala y que sea más resistente a esas flexiones. También ha hecho que la pala no se sienta como otras palas finas que hemos tenido en el pasado, que cuando le golpeabas fuera de esa zona de punto dulce la pala no salía, también te transmitía muchas vibraciones. Por ello en las caras han puesto este carbono 12K Extreme aluminizado, al igual que en la de Juan y Rubini, pero en este caso está acompañado de un núcleo hiperelástico. La pala, según nos han comentado, nos va a aportar un tacto seco, pero vamos a notar que nos va a ayudar en el juego. También contaremos con un rugoso de tipo 3D en las caras, aunque deciros que únicamente estará para la zona del logo de Sane. En cuanto al balance, para esta Cinetic tenemos un balance ya alto, en torno a los 27 centímetros, un peso disponible también desde 355 hasta 375 gramos, y según ha comentado Sane, lo que querían conseguir con esta pala es una opción polivalente y sobre todo que nos permitiera jugar con un peso algo más alto del que estamos acostumbrados, ya que al reducir el perfil mejora la manejabilidad de la pala. Tengo que decir que para ser un balance 27 en la mano no se nota muy cabezona. Así que nada, estos serían los 6 modelos de Sane que me han llegado. Dejadme en los comentarios de cuál os gustaría ver primero review, para así ponerme ya a probarla y traerosla lo antes posible. Si hay algún modelo de la nueva colección que no me ha llegado y que queréis ver, dejádmelo también en comentarios para intentarla traer. Y nada, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.